¿Sos el padre de la criatura o no? Cuando hablamos de Mario Ferreiro. ¿En qué sentido, padre de la criatura? Y yo estaba leyendo parte de tus declaraciones y decía, yo hablé con Mario, yo le convencí, yo me fui a hablar con él, incluso ya cuando estábamos con Fernando y se veía la ruptura. Es como que vos fuiste una especie de visionario, algo así yo entendí, ¿verdad? No sé si es así o... No creo que visionario, pero sí en aquel entonces, yo recuerdo que en el año 2010 me fui a hablar con Mario Ferreiro, creo que a finales de 2009 en realidad, porque las elecciones municipales eran en el 2010, donde estaba Arnaldo Samaniego como candidato, y me fui a plantearle a él eso. De alguna manera como que le seducía la idea, porque él como que ya estaba cumpliendo un ciclo también dentro de la prensa. Finalmente él decide no competir en las municipales. Fernando Lugo me había dicho, él es nuestro candidato, él puede ser nuestro candidato. Él trata de convencerlo también a Mario. Finalmente Mario dice que no, que no. Después continúa el gobierno de Fernando Lugo, pasan las elecciones del 2010, el Partido Colorado vuelve a ganar en Asunción y gana en muchas partes. Y se articula un intento de tratar de sacar una enmienda constitucional en aquel momento para habilitar la reelección de Fernando Lugo. Ustedes recuerdan eso. 2011. Pero fue una campaña muy efímera. Fue como un veranillo de San Juan, porque a pesar de que se hizo una campaña muy intensa, un despliegue nacional muy grande, bueno, eso rebotó inmediatamente en el Congreso Nacional. Y después de ese rebote en el Congreso Nacional era como que, ¿y ahora cómo continúa el 2013? ¿Cuál será la perspectiva de continuidad? ¿Por qué? El Partido Liberal en ese momento ya estaba muy confrontado internamente, se veía que eran conflictos casi irreconciliables y no existía dentro de lo que era en ese momento el sector no liberal algún actor político que pudiera sucederle a Fernando Lugo. Fernando Lugo ya no podía ser. Ayer el propio Fernando Lugo me dice, anda un poco a hablar otra vez con Mario. Allí es que durante el año 2011 yo hago el trabajo de hablar con Mario Ferreiro, hacer discusiones políticas, analizar, y tengo una relación personal muy estrecha y muy directa con él. Y finalmente, pero por indicaciones y pedido de Fernando Lugo, consigo que él tome la decisión de renunciar al canal y a toda su vida periodística el 20 de abril del año 2012, que era una fecha simbólica. Él elige y se despide a la mañana cada día. Sí, recordamos. Porque Fernando Lugo le decía, vení y vas a ser candidato. Bueno, Mario Ferreiro renuncia y Fernando Lugo, coherente como siempre, le dejó en bola. Le dejó en bola. Y entonces allí Fernando Lugo empieza a hacer el típico juego que hasta el día de hoy hace de yo soy de todos y de nadie. Se estimula la candidatura de Sixto Pereira, de Valerio Spaini, Esperanza Martínez, Carlos Filisola, de todos, que finalmente ninguno de ellos fue candidato a presidente, todos fueron candidatos parlamentarios, pero consiguieron empantanar y hacer una guerra de aniquilación con Mario Ferreiro. Yo estaba convencido de eso y soy una persona que creo en el valor de la palabra. Como fui yo el responsable personal de haberle sacado a Mario de una carrera de 30 años y que esté en la calle, a pesar de que si yo me quedaba en el molde, en el Frente Guazú, probablemente hoy era parlamentario, tomé la decisión de jugarme por aquella persona a quien yo le había hecho cambiar su vida, Mario Ferreiro. Confiaba en que él era una persona que podía ser un actor político, porque, ojo, una cosita que no sé si en algún momento ya lo dije, había en ese momento grupos de expertos, sociólogos, politólogos extranjeros que estaban trabajando aquí en apoyo a lo que estábamos haciendo y se venía haciendo un seguimiento muy riguroso, con rigor académico de potencialidades políticas electorales de diferentes actores. Mario Ferreiro era claramente sobre la mesa de análisis, Fernando Lugo tenía, pero análisis mes por mes durante 2 años más o menos, se veía claramente que Mario Ferreiro tenía el mismo tipo de configuración. Déjame hablar en términos de mercadotecnia electoral, sí. El mismo tipo de producto que era Fernando Lugo en el 2008. No era un invento de Camilo Soares, era así lo que decía la demoscopía. Entonces era evidente. Yo creo que Fernando Lugo se asusta allí porque ve la posibilidad de opacar su liderazgo y termina cagándose en Mario Ferreiro. Vamos a las elecciones del 2013, contra viento y marea, y lo que a mí me sorprende hoy en día es que muchos que hoy son maristas, era gente que estaba del otro lado de la trinchera tiroteándole de manera frontal a Mario Ferreiro, jugándole en su línea de flotación, diciendo que estaba para dividir la oposición, que recibía plata de cártel, de todo eso. Hoy hasta tienen cargos en la Municipalidad de Asunción. Yo le digo a Mario Ferreiro, con quien no estoy hablando más de tiempo, esa misma gente es la gente que va a conspirar para tumbarle y para frustrar su carrera política, que es una carrera política que, a pesar de mis diferencias de análisis político con Mario, él tiene una carrera política, si supiera leer la realidad, de una perspectiva inigualable.
Elvio, esta crítica que hace Camilo, un poquito creo que encaja en un marco de situación que se está dando en la municipalidad, y es que muchos grupos que no son, digamos, del palo puro de Mario, como el PDP, entraron a gestionar un soporte político para el intendente. ¿Vos compartirías algunos de los elementos que está señalando Camilo en el sentido primero de la proyección de Mario, pero segundo de cómo se articulan ahora con esa carrera o no? Bueno, en realidad yo creo que hay, como señalaba Camilo, varios momentos que establecen las elecciones, ¿verdad? En el 2013, efectivamente, Mario tenía una candidatura. Nosotros como PDP, como partido, acompañábamos otra. De hecho, Rafael Filisola era el candidato a vicepresidente por parte del partido, de la dupla Alegre-Filisola, y la coyuntura era distinta. Luego se vienen las elecciones municipales y con esa diferencia, que es conocida por todos, se hace un acuerdo institucional entre el PDP, que pasa a apoyarle a Mario para las elecciones municipales, y todas las organizaciones que constituimos la alianza Juntos Podemos, hicimos un acuerdo público de responsabilidad de cogobierno. Entonces, lo que hoy día representa las direcciones que están ocupadas por compañeros del PDP en el gobierno municipal es simplemente el cumplimiento de un acuerdo institucional. Y desde luego, como en aquel momento justamente no se puso a discusión lo que ocurrió en las elecciones anteriores, porque se había dicho claramente, bueno, pudo haber habido diferencias, conceptos distintos, pareceres diferentes, pero tampoco vamos a asumir este momento de las elecciones municipales como para resolver problemas del pasado. Con una mirada hacia adelante se acordó, se ganó las elecciones, y conforme también a las representaciones parlamentarias, en la Junta Municipal, también entonces se obtuvieron los espacios. El primer grupo que le apoyó a Mario, que obtuvo mayor cantidad de concejales, fue la del PLRA. Después venimos nosotros, los del PDP. Después viene Juntos Podemos. Y por último el PEN, que son los 4 grupos que apoyamos a Mario, que obtuvimos representación en la Junta Municipal. Entonces lo que simplemente se hace es cumplir un acuerdo institucional que efectivamente es lo que corresponde en un ámbito político. Cuando uno apoya a un candidato, también apoya la responsabilidad de su gobierno, y no hay mejor manera de acompañar la responsabilidad que compartiendo los cargos y las funciones. Vos sabés, Enrique, disculpame que interrumpa, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Elvio en términos conceptuales. Es más, le cuento a Elvio que yo fui el que redacté esa cláusula de la propuesta cuando en las elecciones municipales se planteaba lo siguiente: nosotros tenemos que superar los problemas que tuvieron en el gobierno de Lugo. ¿Cuál era el problema del gobierno de Lugo? Esa discrecionalidad que tenía el presidente. Es cierto, estamos en un régimen presidencialista, pero tenemos que hacer encajar con la realidad política. Y así como en los regímenes parlamentaristas se comparte el gobierno en base a la base parlamentaria, es correcto. O sea, hay que hablar de manera clara y no como si fuera que esté malo. Ahora bien, si vos apoyás el gobierno y formás parte del Ejecutivo porque tenés representación en el Legislativo, no podés vos desde el Legislativo utilizar eso para golpearle al propio Ejecutivo. Y por ejemplo, lo que está haciendo Carlos Arregui del PDP con el caso Ivesur no solamente es miserable, sino que si Mario fuera inteligente, se daría cuenta que está incubando a aquellos que van a dinamitar su propio gobierno. Entonces, si el PDP quiere formar parte del Ejecutivo, pero que se comporte en torno a la lealtad a un Ejecutivo, no encubriendo casos de corrupción. Ahora, es simpatiquísimo. Se dice que hay corrupción en ciertas áreas de la municipalidad y se le atribuye a Enrique García. Sin embargo, sin ningún problema se sigue formando parte de ese Ejecutivo donde supuestamente se le protege de corruptos. Eso es lo que me parece incomprensible. Pero repito, no solamente es legítimo, es correcto, y ojalá el próximo gobierno de la Alianza en el 2018 ponga en práctica esto para terminar con esa discusión de que cuánto le corresponde a los liberales, cuánto. No, hay que ser racional el acuerdo y así pueden funcionar las cosas.